tardes, hermanos. En esta ocasión nos tocó pregrabar el servicio, decisión de la iglesia, el pastor para seguridad por las carreteras, el clima. Esperemos que puedan estarse gozando allí en la transmisión en vivo en YouTube. Y tenemos el primer canto, Cristo, en el 180, aquí en el himnario majestuoso. Y estará mi esposa Sara tocando. 180, el himno Cristo, todos cantando fuerte. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Exaltado sea en el cielo, tierra y mar. Suyos son la gloria y honor de todo pueblo. Santo es su nombre de alabar. Es Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad, es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A Él cantemos sin fin, Lord. Cristo es el Hijo prometido de los cielos. Se humilló y padeció, muriendo en la cruz. Proveyó la salvación por redimir al hombre. Qué amor el suyo, qué gran virtud. Es Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad, es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A Él cantemos sin fin, Lord. Amén. En esta tarde tenemos unos breves anuncios, hermanos. Aquí, número uno, el evangelismo personal se seguirá llevando a cabo este sábado a las 10:30 de la mañana. Y la guardería, gracias a Dios, tenemos a hermana Katy y hermana Marisa ahí en los cuidados de niños. Número dos, también tenemos aquí el misionero, primero Dios, de Rumania, Mijail Zúñiga. Estará con nosotros este domingo 6 de febrero en la noche. También tenemos próximo aquí en la Cena del Señor, hermanos, el 6 de febrero, allí este domingo en la noche. También aquí tenemos número 4, el anuncio, la primera reunión de las damas del Círculo Misionero, 11 de febrero, el viernes de 7 a 9. El tema es mi tiempo a solas con Dios. Y como buenos bautistas habrá comida, eso no puede faltar, será provista por las líderes. Y también habrá cuidado de niños de 11 años para abajo. Y hermanos Miguel y hermano Jorge estará ahí cuidando la propiedad. Nuevas hermanas también están invitadas ahí a asistir, hagan planes. Seminario de matrimonios aquí cercano en la iglesia Bautista Vida Nueva de Luzbio, pastor Benjamín Franzen. Conferencista será el pastor Arturo y su esposa Nicole Muñoz. Esto será el sábado 12 de febrero, 9:30 hasta las 2:30 de la tarde. El precio será $40 por pareja, incluye el material, sesiones y alimentación, todo aquello. Si traen niños, será $5 extra por cada niño y eso incluye también su comida, la pizza y refrescos. Favor de registrarse con la hermana Ortiz. Será de pareja, esto es para aquí, la iglesia, febrero 26, para el pastor estará dando más detalles. El Call to Glory todavía no ha llegado, los devocionales estén pendientes.
También nuestra conferencia local aquí de la familia será marzo 16 al 19. Ahí anoten los hermanos en sus agendas, calendarios. Estén pendientes a aquello. El pastor invitado, pastor Andy Gómez, la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Su familia estará también viniendo, proveyendo la música, y los servicios serán miércoles a viernes a partir de las 7:30 de la noche. El sábado comienza a las 10 de la mañana, tempranito, y el pastor Gómez estará aún predicando el domingo, Dios mediante, allí en nuestra iglesia. Conferencia de misiones, fecha también, anótenlo, del 19 al 22 de mayo, y detalles de igual modo más adelante. La semana que viene continuamos aquí nuestras lecciones de escuela dominical, las historias favoritas del Antiguo Testamento, y 2 clases estarán siendo ahí impartidas estarán siendo nuevas, clases de la hermana Marta Ramírez, niñas de 4 a 7, y hermana Gloria Landero estará dando la clasecita de 8 a 11 años. Entonces ahí están los anuncios. En esta tarde vamos a orar, hermanos, y tendremos la predicación. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu cuidado y protección, traernos con bien a este lugar. Señor, te pedimos que tomes control de los próximos minutos, seas tú conmigo al estar impartiendo tu palabra. Ayúdame a ser de bendición, y allá los hermanos en casa que tomen decisiones, que el Espíritu Santo obre de manera especial, y que en estos tiempos, a pesar de que la temperatura baje, las cosas se pongan un poco ahí frías afuera, pero que estemos nosotros prendidos para ti en el Señor, contigo, Señor. Ayúdanos, bendícenos, sé tú con nosotros el resto de este día. Sé tú con los hermanos, pastor, y cuida tu iglesia, Señor, en estos tiempos. En nombre de Cristo Jesús, amén. En esta tarde, hermanos, Dios les bendiga mucho ahí donde estén. Vayamos rápidamente ahí al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 1, estaré leyendo los primeros 4 versículos. Y es interesante este libro de la Biblia, como todos los libros, pero aún el hermano que se nos predicó, que vino el pastor invitado, hermano Moore, estaba hablando precisamente de Hebreos este domingo, y no es casualidad que Dios ahí estaba trabajando también en mí en cuanto a este libro. Leemos ahí Hebreos 1, versículos del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos tiempos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esta tarde he titulado este mensaje La superioridad de Cristo, la superioridad de Cristo. Es interesante, hermanos, al yo estudiar este libro, como el libro de Hebreos no pierde nada de tiempo, directamente entra rápidamente en el tema principal, y precisamente es la superioridad de Cristo. Llega tan rápido al tema principal esta epístola, que no da ni a un lugar para un saludo, como tradicionalmente otras epístolas tienen, y ni aún tiene una introducción, y así llega directamente al tema principal. Al parecer el tono ese da un efecto especial, como que el autor de Hebreos no podía aguantar ni un instante, ni un minuto, y estaba consumido en transmitir precisamente las gloriosas verdades de nuestro Señor. Vemos en el primer versículo un contraste
entre los profetas y el Señor Jesucristo. En cuanto a la manera del mensaje de Dios había sido traído a la humanidad, cómo se había revelado. Antiguamente los profetas claramente fueron portavoces, fueron inspirados por Dios y trajeron el mensaje, la palabra de Dios. Fueron estos siervos fieles, fieles al Señor, pero cada profeta sirvió solo un tiempo corto y cada profeta se le dio parte del mensaje dado por Dios. Sus ministerios fueron parcialmente fragmentados a través de la antigüedad. Los profetas presentaron el mensaje como ley, también presentaron su palabra como poesía, también aún presentaron el mensaje como profecía. En ocasiones de manera oral y en otras ocasiones de manera escrita. Vemos cómo la revelación fue continuando, fue progresando. Un profeta traía un mensaje, luego otro profeta traía otro mensaje adicional y todo aquello se iba complementando, se iba compilando. Pero todas esas profecías eran sombras en comparación de la persona de Jesús, porque los profetas eran los canales que comunicaban las verdades de Dios, mientras que Jesús mismo es la revelación misma de Dios. Él es el mensaje, Jesús mismo, y sin Él no hubiera ninguna profecía. Los profetas hablaban de Dios, hablaban ellos de parte de Dios, mientras que Cristo hablaba como Dios. Hay una diferencia muy vasta en ello. La misma palabra de Dios dice, hablando de Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y sin duda alguna, Cristo es superior a los profetas. Ahí mismo lo leímos en Hebreos, lo describe como heredero de todo, lo describe como creador del universo al Señor Jesús, lo describe como sustentador de todas las cosas y quien nos limpia, nos purifica de todo pecado. Sentado en un lugar muy especial, muy superior, a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo superior a los profetas, nos da a entender el libro de Hebreos. Y ese es mi punto número 1. Llegamos a ver cómo Cristo lo describe como superior a los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, al tocar este punto, llegamos al punto número 2. Aquí nos muestra claramente también el libro de Hebreos que no tan solo Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento, sino también Cristo es superior a los ángeles. Versículo 4 dice, hecho tanto superior. Y quiero que noten esa palabra superior al transcurso del mensaje. Esa palabrita es realmente lo que va a agarrar el hilo de todos los puntos. Dice versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y otra vez en el versículo 6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Claramente vemos esa superioridad en Cristo. Y era necesario exponer esta verdad, que Cristo es superior a los ángeles, porque los judíos tenían una consideración muy elevada para los ángeles, porque la ley precisamente había sido dada por medio de los ángeles. Allá en Hechos 7:53 nos dice que vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. También los ángeles a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían aparecido frecuentemente, de tal manera que los judíos razonaban que si dejaban el judaísmo por Cristo, iban a acabar perdiendo. Tenían ese pensamiento, pero la realidad era otra, y es otra, que si dejaban el judaísmo, ellos iban a ganar a aquel que es superior a los ángeles. Y Jesús es
superior a los ángeles, pues a ninguno de los ángeles Dios se le dirigió a ellos como hijos de Dios. A ningún ángel fue llamado hijo de Dios. A los ángeles se les demandaba ser mensajeros, se les demandaba ser siervos, mientras que a Jesús lo único que se le demanda es que nosotros le demos adoración. Y por eso aún nosotros debemos de sentirnos privilegiados en el hecho que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Ese título es especial que ni aún los ángeles se le dio. Y nosotros en esta tarde, quiero decirte, hermano, ahí sentado, ahí viéndome, que debes de sentirte privilegiado y servir a Jesús con privilegio, sabiendo que aún más, la Biblia dice que aún más el hombre está destinado a ser coronado y a ser coronado de gloria y honra. Ya en Hebreos 2:7 leemos esa verdad. Pero es triste y es peligroso que aún a pesar de que tenemos a Cristo como superior, a veces, y Él es la revelación misma de Dios, a veces queremos buscar allá afuera otra revelación. A veces aún llegamos a creer aún en sueños y ángeles que te habló, que te dijo esto, que tuviste cierta visión, cierto sueño, y debemos tener mucho cuidado porque aún el mismo diablo te puede secretear ciertas cosas y uno pensando que es de Dios y fácilmente caerás así en el error. Por eso Cristo y solo a Él debemos de escuchar. Solo su revelación es veraz y eficaz y esta la encuentras en la Biblia, no en un sueño. Léela y te hablará. No necesitas un sueño misterioso y porque ahora pues Cristo es superior a todo aquello. Ahora te he dicho que Cristo es superior a los profetas, te he dicho que Cristo es superior a los ángeles. Y número 3, así como Hebreos entra directamente al tema principal, así vamos transcurriendo los puntos importantes. Ahora, punto número 3, Cristo superior a Moisés y también a Josué. Lo leemos ahí, Hebreos 3:3, dice así, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora, Moisés fue uno de los más grandes héroes nacionales de Israel. Y por eso era necesario establecer esta verdad a los judíos que claramente Jesús es superior que él. Moisés fue enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, mientras que Jesús fue enviado para librarnos de algo mucho más difícil, el pecado precisamente. Sin duda alguna, Cristo fue un libertador mucho más significativo que Moisés. Moisés librando a un pueblo escogido, mientras que Cristo quiere librar a todo el mundo entero del pecado y no solo una nación como lo hizo Moisés. No hay comparación, Cristo es superior a Moisés. Ahora, número 4, el libro de Hebreos también hablando de aquella superioridad de Jesús, nos dice que Cristo es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hebreos 4:14, vayan ahí conmigo rápidamente, dice ahí la palabra de Dios, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, teniendo un gran sumo sacerdote. Jesús, el único con ese título de gran sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Había varios sacerdotes, pero solo Jesús fue el único con ese título, gran sumo sacerdote. Sin duda alguna, su sacerdocio es superior
a cualquier otro. Es especial al solo ver esa descripción de Él, que tenemos no solo un sumo sacerdote en Jesús, sino tenemos el gran sumo sacerdote. Solo Jesús se le dio ese calificativo de gran. Y así vemos vez tras vez cómo Jesús es superior. Le traían a Él enfermos, Él los sanaba de toda enfermedad y toda dolencia. Él es superior. En el mar se levantó una gran tempestad e hizo Él gran bonanza. Él es superior. La muerte llegó a la vida de Lázaro, pero Él lo resucitó. Él es superior. Las multitudes hambrientas, ahí sentadas, ahí siguiéndolo, y Él las alimentó. Él es superior. Le acechaban los escribas, también le acechaban los fariseos para ver en qué acusarle, mas Él conocía sus pensamientos. Jesús es superior. Y así evidentemente vemos claramente, vez tras vez, la superioridad de Jesús. Y así queda establecida esa verdad. Ahora bien, hablamos de esa superioridad en Jesús. ¿Y qué vamos a hacer con aquello? ¿Qué quiere la Biblia que nosotros hagamos en cuanto a aquello? Bueno, aquí precisamente en Hebreos 3, versículo 1, precisamente quiero que noten esta palabrita que le da un efecto especial al considerar la superioridad de Jesús. Dice ahí que capítulo 3, versículo 1, síganme conmigo, allí dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y luego, ¿qué dice ahí? Considerad, esa palabrita, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora bien, precisamente le está llamando ahí a los cristianos, aquellos salvos por su gracia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice ahí, hermanos santos. Y esa palabrita, considerad, es la palabra en el griego katanoeo. Ahora, kata significa mirar de arriba hacia abajo. Y noeo es pensar intensamente, considerar algo. Entonces pone esas dos palabritas juntas, katanoeo, y aquí nos da la imagen de que a Jesús, a su persona, debemos como cristianos verlo desde arriba hacia abajo, considerarlo completamente a Él todo como su persona, no nada más mirar parte de Jesús, no, mirarlo completamente como aquella persona como Él es, majestuoso, y lo vas a ver desde arriba hacia abajo, detenidamente, tomando nota, tomando toda observación ahí. No se trata aquí de nada más ver a Jesús y seguir nuestra rutina, no. Aquí es el katanoeo, es de que te quedas y te quedas plasmado un buen tiempo, lo notas, lo ves aquellas manos que fueron traspasadas, ves aquellas cicatrices, ves aquella fidelidad en Él, su persona, esos ojos de perdón que solo Él tiene, y te quedas y lo admiras y ves su superioridad y te quedas asombrado y tú tomas nota. Eso es lo que la Biblia nos da aquí, esta tremenda imagen, que lo consideres, que no te olvides de Él, que lo veas siempre superior en su persona a todo aquello, a toda cosa aquí terrenalmente hablando. Y es esta aplicación precisamente que quiero llegar. Al ver su superioridad de Jesús, nosotros como hijos suyos busquemos también en nuestra vida ser superiores. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No estoy hablando aquí de compararme a otro cristiano y concluir que yo soy superior. No, nada de aquello es lo que estoy hablando. No estoy hablando a compararme a otra persona y decir que yo soy superior, porque ya estaría dejando entrar soberbia y cualquier todo aquello. Hablo de considerar mi propia vida y decidir por la gracia de Dios de yo ser superior
para la honra y gloria de mi Dios. Considerarlo a Él, katanoe, observarlo de arriba hacia abajo y dejar que también eso influya en mi vida y yo también crecer, ser superior. Te recuerdo que desde la antigüedad Dios estaba interesado, estaba deseando que sus hijos fueran superiores. Él buscó que fuéramos diferentes. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora bien, el aceite de la unción allá en Éxodo 30:25, ¿cómo era? Voy a describírtelo. Dice ahí que... dice ahí la palabra de Dios, versículo 23, tomarás especies finas y mirra, excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad y estos 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la unción. Y miren esta descripción, cómo era este aceite. Miren ese adjetivo. Era ¿qué? Superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y ahora quiero que te lleves este pensamiento allá en Lucas 6:40. Allá en este evangelio, en el capítulo 6. Versículo 40 dice este tremendo versículo para aplicarlo aquí con el tema de la superioridad. 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo dice que el discípulo que se le enseña por su maestro, el discípulo que es perfeccionado por su maestro con enseñanza, con doctrina, llega a ser tan equipado de tal manera que se asimila a su maestro. Y de nosotros se nos espera no menos, porque nuestro maestro, el Señor Jesús, constantemente está trabajando en nosotros para que crezcamos y seamos de carácter superior como Él es superior. Por eso esa carga siempre ha tenido el Señor de que crezcamos, de que seamos superiores, porque su enseñanza de Él es superior, porque su doctrina es superior y no espera menos de nosotros. Y aún la misma Biblia se nos reprocha si no buscamos ser superiores en nuestra vida. Dios mismo se encarga a reprocharnos, a animarnos, a empujarnos, a alientarnos a ser como Él. Hebreos 5:12 nos explica esta verdad allí en el epístola que estábamos leyendo ahí. Hebreos 5:12 lo leo, dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios con estos versículos? ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que se nos depositó una fe superior. Y Él dio a estos judíos una enseñanza superior. Le dio doctrina superior. Y vino a encontrar a solo unos niños y no a maestros superiores. Y se los reprochó. Hacemos sentir mal a Dios. Hacemos entristecerlo a Dios cuando no tomamos paso para ser superiores como Él, debiendo de ya ser maestros después de tanto tiempo. Se les reprochó. Y Dios no ha tirado la toalla con nosotros. Las expectativas han sido iguales de ser superior, pues si hay alguien que cree en nosotros, es Él. Y hay alguien que cree en que podemos ser superiores como Él. Hebreos 6:9 nos expande esta verdad
ahí en la palabra de Dios, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a lo superior, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y Dios de esta manera está esperando a que nosotros tomemos pasos en dirección a crecer, a ser superiores como Él es superior. Y te preguntarás, ¿en qué quiere Dios que seamos superiores? Y aquí va la aplicación. Bueno, ahí en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. En otras palabras, ahí es como si estuviera diciendo, por tanto, Iglesia Bautista Fundamental de Luzvio, participantes del llamamiento celestial, considerad. Por tanto, padre ahí de familia, jefe del hogar, participante del llamamiento celestial, considerad. Y ahí pon tu nombre, hermano Mario, participante del llamamiento celestial, considerad. ¿Y qué quiere que consideremos? Bueno, aquí nos dice, nos expande esa verdad ahí en Hebreos. Dice que más adelante ahí, el cual lo describe a Cristo, el cual dice es fiel al que lo constituyó. Y ahí es la primera consideración, el cual es fiel. Después de decir considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, Cristo Jesús, dice el versículo 2, el cual es fiel. Y ahí es donde quiero a Dios que te enfoques. ¿En qué podemos ser superiores? Bueno, en nuestra fe podemos ser superiores. Si hay algo que pudiéramos superarnos, bueno, es en tener una fe que nos lleva a una fidelidad superior. Dice ahí nuevamente, el cual es fiel. Aquí habla de nuestra obediencia al Señor. Esto habla también de nuestro amor a Él. Esto también, la fidelidad, habla de nuestro servicio a Él. Si el año pasado viniste de vez en cuando a la iglesia, bueno, este año sé superior en fidelidad viniendo regularmente a la iglesia. Si el año pasado, hermano, diste tu ofrenda ahí de vez en cuando a la iglesia, bueno, en este año sé superior en fidelidad dando tu ofrenda regularmente a la iglesia. Si el año pasado diste tu diezmo todos los meses, bueno, en este año puedes ser superior en fidelidad y da tu diezmo y auméntale algo más. Si el año pasado casi leíste toda la Biblia entera, bueno, en este año sé superior en fidelidad y lee completamente de Génesis a Apocalipsis toda tu Biblia. Podemos ser superiores en fidelidad. Y número 2, y aquí ya estoy aterrizando, podemos también no tan solo ser superiores en fidelidad, ahora superiores que también en nuestra fe. El libro de Hebreos nos da unos tremendos versículos que nos invitan a aumentar nuestra fe, porque sin duda alguna el Señor quiere que tengamos una fe superior. Hebreos 11:1, ahí en la palabra de Dios te digo, topar con versículos muy tremendos acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendos versículos de la fe. Y estos versículos nos animan ¿a qué? A tener una fe superior. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 12:2
dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, precisamente, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así sucesivamente podemos ver versículo tras versículo de la fe, y podemos tener una fe superior. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, una fe superior. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una fe superior. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es tremenda fe. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sin duda alguna, tremenda fe en todos estos varones. Sin duda alguna, Dios quiere que tengamos una fe superior,
una fe superior a la del año pasado, una fe superior a la del mes pasado, una fe superior al de la semana pasada, una fe superior al día de ayer. Y ciertamente Dios nos dio un registro de lo que hace una fe superior que está depositada en Él. La fe es nada más que la confianza en Dios, y esa confianza debe crecer, debe de aumentar, debe ser superior y reflejar en nuestras vidas en ese servicio a Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de ser superiores en nuestra vida para la honra y gloria de aquel que es superior. Considerarlo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, tomen tiempo ahí, tomen decisiones, hermanos. Dios quiera que seamos superiores como Él es superior. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu mensaje. Pedimos de manera especial que seas ahí con los hermanos, ahí en sus hogares, seas con el pastor, y mi Dios, nos aumentes la fe. Sé tú con la iglesia. Cuídanos, Señor, con estas inclemencias del tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.